Saludos, señores estudiantes, bienvenidos a nuestra clase, el tema el ensayo. Como ustedes bien recuerdan, en nuestra clase anterior abordamos a los textos no literarios, también denominados textos cotidianos, porque estos se usan diariamente o son de uso más regular que los textos literarios. Entre ellos tenemos al ensayo. La Real Academia define al ensayo como un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas, y la literatura define al ensayo como una composición escrita en prosa también, generalmente breve, y en el cual se expone la interpretación personal sobre un tema. Si concluimos, justamente el ensayo es un texto argumentativo, justamente porque usa los argumentos para dar base o para poder consolidar la postura, donde el autor expresa sus reflexiones sobre un tema libre. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que está conformado por dos términos: el prefijo ex, que significa expulsión del interior, y el verbo agere, que significa hacer. Si unimos estos dos términos, nos da hacer cosas que salen de adentro, y es así que exagium también se relaciona con el teatro, pues los actores debían asimilar el personaje y de esta manera sacar desde adentro, sí, para poder dar vida al personaje por medio de sus movimientos y expresiones. Y el ensayo también es justamente dar a conocer la postura, sí, sus ideas internas, su postura, dar a conocer al receptor para convencerlo de la misma. La finalidad u objetivo. El ensayo debe actuar como un motor de reflexión, es lo que acabamos de decir, generador de dudas y de sospecha, productor de nuevas ideas. Si usted tiene una postura fija, usted debe investigar, debe realizar este texto con el fin, con el objetivo de convencer de su postura a los demás receptores. El ensayo se hizo para diluir los designios de las lógicas aristotélicas y permitirnos trabajar en el mundo de la lógica borrosa. Recuerden que para Aristóteles habían dos conceptos muy extremos: la verdad y las falacias. El ensayo justamente viene a hacer eso, ¿no? Un intento de probar algo. No estamos aseverando, estamos tratando de probar que su postura no es tan errada y tiene validez. Entre las características tenemos que es lógico. El ensayo se encuentra delimitado y jerarquizado en sus componentes y en sus contenidos. Y es así que desde el inicio, es decir, desde la temática, debe tener relación hasta el final del texto con el cierre y la conclusión, y en ningún momento nos podemos desviar de este. Por tanto, para que se pueda conseguir esto, usted necesita clasificar, ¿sí?, las dominaciones jerárquicas del texto para que éste sea claro. Es decir, sus ideas deberán estar en un esquema, justamente indicando cuál será su idea principal y después cuáles serán las ideas de apoyo para sustentar su idea principal. El ensayo debe ser preciso. No podemos utilizar cualquier término si lo cambiamos por un sinónimo. Sí, muchas veces se considera que si ya usamos un sinónimo de una palabra es correcta, pero recuerden que los sinónimos no son 100% totales. Sí, por tanto, muchas veces se dará una ambigüedad en el contexto que usted esté realizando si no utiliza el término correcto. En esta parte debemos tener mucho cuidado, justamente. Coherente. La dirección y la unidad del ensayo se encuentran determinados en gran medida por las articulaciones lógicas, justamente dados de oraciones a párrafos. En las clases anteriores justamente vimos ya clases de oraciones, y en anteriores a esta vimos inclusive a las clases de párrafos. ¿Sí? De esta manera también nos ayudamos a organizar mejor el texto. Si nosotros sabemos ya qué oraciones son copulativas, coordinadas, sí, qué oraciones son subordinadas, cómo me permito unir, con qué conector puedo unir dos párrafos, dos ideas, sí, la tarea será mucho más fácil. Mucho más si tomamos en cuenta que
cada párrafo, si en la clasificación que vimos anteriormente, me permite construir de mejor manera, porque unos serán para ejemplificar, otros serán para dar causa-efecto, otros serán para describir, otros serán para conceptualizar, otros para comparar, etcétera. Entonces, a esto se refiere la coherencia. Si debo usar un párrafo exacto o la oración adecuada, ¿sí? Y el conector adecuado para permitir esta coherencia del texto. Por tanto, trabajamos con la unidad media, media avanzada y macro para poder dar como resultado al texto del ensayo macro avanzado. El texto debe ser consistente. Un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando al presentar las argumentaciones no admite contradicciones. Usted no puede tener una postura y en medio escrito retroceder y refutarse, porque ahí estará dando ambigüedad. Ni usted se convence de lo que está pensando, no podrá convencer a otro receptor. Su postura debe ser firme y clara desde el inicio hasta el final. El texto es sustentado. Los ensayos de corte argumentativo exigen en su tesis principal el desarrollo con profundidad argumentativa, y es aquí donde deberemos hacer uso de datos estadísticos, de hechos históricos, de conceptos avalados, ¿sí? Utilizar bastante bibliografía, porque los textos argumentativos, ensayos argumentativos exigirán, por tanto las citas estarán siempre presentes. Es así entonces que vamos a ver la diferencia de las clases de ensayo. El ensayo expositivo no exige justamente lo que acabamos de nombrar. Como ustedes pueden ver, se expone la idea sobre el tema, ¿sí? Es decir, se expone su opinión, pero no necesita valorarla. Lo que sí debe ser una reflexión, una idea bien razonada, ¿sí? Inclusive puede valorarse sobre una experiencia que se haya tenido o que tiene la colectividad, y que de esa manera valore su punto de vista. No necesita de investigación profunda, al contrario, solo se expone el hecho, su interpretación, su postura, y se consolidará de esta manera. En cambio, el ensayo argumentativo sí tiene como propósito defender esa tesis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de argumentos que tenemos de varios tipos, como por ejemplo argumentos de hecho, argumentos de autoridad, argumentos de cultura, inclusive argumentos analógicos. Por medio de estos argumentos, sí, y de la investigación, yo podré valorar al referir citas directas, sí, de investigaciones que ya realizaron otras personas. De esta manera ellos valorarán mi postura y mi postura será la correcta. El ensayo crítico describe o analiza un hecho o fenómeno, obra, situación, emitiendo un juicio ponderado. Para esto también debemos basarnos en la crítica o en el análisis que ya realizó otra persona. Por ejemplo, si yo hago el análisis de una obra literaria, podré basarme ya en el trabajo de otra persona para que este autor me permita valorar que mi postura, que mi crítica positiva o negativa es la correcta. Y por último tenemos el ensayo poético. Expresa la sensibilidad de su autor utilizando lenguaje literario, y es gracias a este último ensayo que justamente los textos en prosa denominados ensayo forman parte de la literatura, y hasta el día de hoy se ha dado esta controversia entre que si el género didáctico debe o no debe estar en la literatura. Es justamente por el trabajo y la manipulación del lenguaje, del idioma, de las palabras, de los términos, sí, que el nivel que se dé a este texto, el nivel del lenguaje, el que permita ser un poco más estético que otros ensayos. La estructura del ensayo: tenemos introducción o planteamiento, desarrollo y conclusión. En el planteamiento justamente deberá reflejarse, visualizarse la tesis o su postura. En el desarrollo estarán los argumentos que validen
esta postura, que le den valor a su opinión, y en la conclusión realizará un remate o también, como se le denomina, una reflexión, una síntesis y una afirmación al mismo tiempo de la postura del autor. Sí, en las próximas clases recordaremos nuevamente lo que son los conectores, un poco los párrafos, porque ya comenzaremos a construir nuestros ensayos. Un ensayo, repito una vez más, siempre debe ser investigado, aunque sea un ensayo expositivo. ¿Por qué? Porque usted, aunque sea con un ejemplo, deberá valorar su postura, su opinión, su visión, ¿sí?, sobre ese tema, sobre ese hecho o fenómeno. Por eso los ensayos siempre tendrán bibliografía, porque de manera parafraseada, citada de manera indirecta, pero siempre usted se hará del valor de la investigación y el trabajo de otras personas. Jóvenes, de esta manera llegamos al fin de lo que es el ensayo. Como les indico, ya seguiremos trabajando en la producción de nuestros ensayos, justamente aplicando todo lo que se ha visto: clases de párrafos, clases de oraciones, conectores, estructuras, ¿sí?, cumpliendo las características que debe tener el ensayo, ¿sí?, y también abordaremos a las fuentes de investigación. Agradezco mucho su atención, deseo que se encuentren siempre muy bien en unión de sus hogares, y también esperarles en la siguiente clase. Muchas gracias.